¿Basta con rendir homenaje? ¿O ha llegado la hora de responder con hechos reales? Esta pregunta recorre el corazón de África y de su diáspora cada día, como un tambor invisible que late en todas las esquinas del continente y en los barrios lejanos de América, Europa, Asia y Oceanía, donde residen billones de hijos e hijas africanos. Cada jornada, millones de ancianos africanos, tanto los que envejecen en su tierra natal como quienes lo hacen en la diáspora, siguen siendo los grandes invisibles de nuestra historia y del presente. Durante generaciones, estos mayores enviaron recursos a sus familias desde el exilio, sosteniendo comunidades enteras con sus remesas. Por ejemplo, en países como Senegal o Nigeria, el dinero que envían los trabajadores migrantes representa una parte fundamental del PIB nacional, y muchas aldeas rurales subsistieron durante décadas solo gracias a la solidaridad de quienes partieron. El mundo avanzó sin escuchar sus historias, mientras ellos ocultaban sus lágrimas y victorias diarias tras la rutina del sacrificio. Fueron la base de África, el cimiento sobre el que se levanta el presente, y sin embargo, su entrega rara vez ha sido reconocida de verdad. Ellos son madres, padres, abuelas y abuelos que conocieron el desarraigo en carne propia. Son los que vivieron la experiencia de dejar atrás el calor de su hogar, la sombra de los baobabs, los caminos polvorientos de la infancia, y cruzaron océanos y desiertos persiguiendo un sueño que, muchas veces, era más promesa que realidad. Trabajaron sin descanso en tierras extrañas, en ciudades frías donde la lengua era ajena, y la nostalgia un compañero cotidiano. Sus vidas están marcadas por el sacrificio silencioso, décadas de labor, de soledad, de renuncias y pequeños triunfos que rara vez aparecen en las páginas oficiales ni en la memoria colectiva. Hoy la pregunta es urgente. ¿Cómo saldamos la deuda con quienes lo dieron todo y aún esperan justicia? Si no actuamos hoy, miles de ancianos seguirán atrapados en el olvido y la necesidad, y perderemos la última oportunidad de romper el ciclo del sufrimiento, mostrando a las nuevas generaciones otro camino, el del respeto y la recompensa merecida. Pensemos en historias concretas, como la de Mama Fanta, que trabajó durante más de 30 años en París como empleada doméstica, y jamás pudo regresar a su pueblo natal en Malí porque todo lo ganado se destinaba al bienestar de sus hijos y nietos. O la de Papa Isa, que envejece en las afueras de Johannesburgo, sin pensión ni acceso a medicamentos, a pesar de haber construido escuelas y caminos para su comunidad. Ya no basta con palabras. El homenaje debe transformarse en derechos, en dignidad palpable y en acciones que cambien vidas. El momento de cumplir la promesa es ahora. Y la historia nos enseña que los pueblos que honran a sus ancianos, como lo hacían las antiguas sociedades africanas, construyen comunidades más fuertes y resilientes. Recordemos, por ejemplo, a los Akan en Ghana, donde los consejos de ancianos decidían sobre el destino del pueblo, o las sociedades de griots en Malí, que transmitían la memoria colectiva y eran el alma de la comunidad. La deuda es colectiva y urgente. Cada día que pasa, el precio del olvido crece. ¿Qué significa, en la práctica, transformar el reconocimiento en justicia para quienes han sostenido a África desde la sombra? No basta con un día de homenaje o un discurso emotivo. Se requieren políticas públicas, cambios en la legislación, iniciativas de la sociedad civil y, sobre todo, la voluntad de todos, gobiernos, empresas, familias y jóvenes. Durante muchas décadas, millones de africanos cruzaron mares y continentes, dejando atrás familias, raíces y todo lo que conocían. Lo hicieron impulsados por el deseo de sembrar un futuro mejor en tierras lejanas, aunque el precio fuera la pérdida y el desarraigo. Pensemos en las grandes migraciones del siglo XX, cuando miles de senegaleses, malienses y ganeses partieron a Francia, Reino Unido o Estados Unidos, enfrentándose a condiciones laborales durísimas y a menudo a la discriminación y la soledad. El éxodo africano jamás fue una elección sencilla. Muchos partieron obligados por guerras, pobreza extrema o sueños frustrados. La despedida, la incertidumbre del viaje y la ruptura de los lazos familiares marcaron heridas profundas en quienes se fueron y en quienes quedaron atrás. En Etiopía, por ejemplo, las guerras civiles de finales del siglo XX forzaron a familias enteras a buscar refugio en Sudán o Israel, dejando atrás todo lo conocido.
También en Somalia, la violencia y el hambre empujaron a millones hacia Kenia y Europa. El sudor de su frente no solo alimentó nuevas naciones, sino que también sostuvo a sus familias en África. Cada moneda enviada, cada sacrificio silencioso, fue un hilo invisible que mantuvo unida a la comunidad, a pesar de la distancia y los años. En Gambia, por ejemplo, hay aldeas enteras que sobrevivieron durante la sequía de los años 80 gracias a las remesas de quienes emigraron a España y Alemania. Al llegar a destinos desconocidos, nuestros mayores enfrentaron desafíos invisibles y barreras casi infranqueables. Trabajaron en campos, mercados, fábricas y hogares ajenos, siempre con la esperanza de abrir caminos para sus hijos y nietos. Sus jornadas eran largas, el idioma extraño, la cultura ajena. En ciudades como Londres o Nueva York, muchos ancianos africanos trabajaban de noche limpiando oficinas, mientras de día cuidaban a sus nietos y mantenían encendida la llama de la esperanza. Nuestros ancianos transmitieron valores, cuentos y canciones, incluso separados por miles de kilómetros de su tierra natal. Enseñaron el respeto, la solidaridad y el orgullo de ser africanos, aunque sus hijos crecieran en otros continentes. En la diáspora, muchas familias mantienen la tradición de contar historias al calor del fuego, como se hacía en las noches de la sabana, reforzando la identidad y la memoria colectiva. Las noches en vela, la preocupación constante por el futuro de los hijos y la nostalgia se volvieron rutina. Sus sacrificios quedaron ocultos tras sonrisas y palabras de ánimo. Sin embargo, cada esfuerzo silencioso tejió el destino de generaciones enteras. Pensemos en la abuela que, en un pequeño apartamento de Bruselas, prepara platos tradicionales cada domingo para que los nietos no olviden el sabor de casa, o el abuelo que enseña a sus nietos a tocar el djembé en los parques de Marsella. Hoy, corremos el riesgo de olvidar estas historias. Si no honramos el legado de nuestros mayores, las nuevas generaciones pueden perder el rumbo, la identidad y la fuerza que brinda el saber de dónde venimos. El escritor nigeriano Chinua Achebe decía que una persona que no sabe de dónde viene, difícilmente sabe a dónde va. Sin memoria, somos como árboles sin raíces. Sin la memoria de sus sacrificios, la dignidad y el bienestar de todo un pueblo están en peligro. El olvido sería la mayor injusticia. Reconocerlos, nuestra oportunidad de construir una sociedad más justa y solidaria. La experiencia de Ruanda tras el genocidio mostró cómo el rescate de la memoria y el reconocimiento de los mayores permitió reconstruir el tejido social y sanar heridas profundas. Pero el reconocimiento por sí solo no basta. ¿Cuáles son los retos concretos que enfrentan nuestros ancianos hoy y cómo el abandono perpetúa su sufrimiento? Para entender la magnitud del desafío, es necesario mirar de frente las dificultades cotidianas que atraviesan nuestros mayores. Solo así podremos transformar el respeto en acciones reales. En África, y también en la diáspora, incontables ancianos viven sus últimos años atrapados entre la soledad, la pobreza y la falta de garantías reales. Durante décadas, trabajaron sin pausa, renunciando a sus propios sueños para darles a sus hijos una oportunidad, aunque eso significara separarse por océanos enteros. Hoy, después de tanto sacrificio, miles de mayores sobreviven sin una pensión digna, temiendo enfermar porque no pueden costear una consulta médica, ni siquiera sabiendo si habrá suficiente comida al día siguiente. El miedo y la incertidumbre se sienten en cada rincón de sus vidas. Muchos habitan viviendas precarias y enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud. Quienes emigraron en busca de un futuro mejor, ahora se ven rodeados de barreras idiomáticas y el aislamiento, olvidados por las mismas instituciones que prometieron protegerlos. Pensemos en el caso de la señora Agua, en Madrid, que tras jubilarse no pudo acceder a una pensión porque sus años cotizados en África no fueron reconocidos en Europa. O el de Mamadou, en Abiyán, que después de trabajar en la construcción durante 40 años, vive en una choza sin electricidad ni agua potable. Los sacrificios que sostuvieron comunidades enteras hoy corren el peligro de perderse en el anonimato. Si no intervenimos, la vejez de nuestros padres y madres quedará marcada para siempre por la precariedad y la invisibilidad, sin ningún reconocimiento verdadero. No solo está en riesgo el bienestar de quienes ya lo entregaron todo. Si permitimos que la pobreza y el abandono se perpetúen, sus hijos y nietos heredarán la desesperanza.
el ciclo de sufrimiento continuará y el tejido de nuestras comunidades se deshilachará aún más. La dignidad en la vejez debería ser un derecho básico, no un privilegio para unos pocos. Cerrar los ojos ante esta deuda histórica es negarse a ver el dolor de quienes construyeron nuestro presente. Pero también es una puerta abierta. Reconocer y reparar esta injusticia podría transformar la vida de los mayores y reescribir el destino de África entera. En la historia mundial hay ejemplos inspiradores. En Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, se implementaron sistemas de pensiones universales que permitieron a los mayores vivir con dignidad y respeto. En Costa Rica, el Seguro Social garantiza atención médica gratuita a los ancianos, reduciendo la pobreza y fortaleciendo la cohesión social. ¿Hay salida? Por primera vez, la promesa de justicia y reparación real está al alcance. El cambio ya no es un sueño lejano, es una posibilidad concreta. Pero, ¿cómo convertir esta esperanza en realidad? El siguiente paso depende de nosotros y de la voluntad de toda una sociedad. El camino está marcado por ejemplos históricos. En Sudáfrica, el fin del apartheid trajo consigo la implementación de pensiones no contributivas para los mayores, reconociendo así su papel en la reconstrucción nacional. Esta vez, África no solo promete, ejecuta un plan histórico capaz de transformar vidas, sin importar fronteras ni distancias. Durante incontables décadas, los sacrificios de los mayores han sostenido la sociedad africana en silencio, construyendo cimientos invisibles. Ahora, por fin, llega una respuesta sin precedentes: viviendas gratuitas para todos los ancianos africanos, incluso quienes viven en la diáspora, desde América y Europa hasta el último rincón donde palpite un corazón africano. Ningún anciano será invisible. Desde los 60 años, todos tendrán acceso a atención médica gratuita, sin importar su ubicación. Se garantiza además una pensión digna, asignaciones de tierras y apoyo alimentario, derechos largamente soñados que ahora se harán realidad para millones de personas. Imaginemos a la señora Diarra en Montreal, que por primera vez podrá consultar a un médico en su lengua materna sin preocuparse por el costo, o a papá Boubacar en Bamako, que recibirá una parcela para cultivar y una pensión mensual que le permitirá alimentar a su familia sin pedir ayuda. La verdadera fuerza de este programa radica en la universalidad y el reconocimiento pleno de la diáspora africana. No importa si cruzaron océanos, si envejecieron en otros idiomas o si la historia los dispersó, cada anciano africano será honrado, protegido y cuidado. El mensaje retumba claro: ningún sacrificio será olvidado, nadie quedará atrás. Es un acto de justicia restaurativa y un ejemplo para el mundo, como lo fue la implementación del New Deal en los Estados Unidos durante los años 30, que sacó a millones de ancianos de la pobreza mediante la seguridad social. El impacto va más allá del presente inmediato. No se trata solo de dignificar la última etapa de la vida. Cuando los mayores reciben respeto, estabilidad y seguridad, la esperanza florece en sus hijos y nietos. Una generación entera podrá mirar el futuro con optimismo, comprobando que la justicia y la gratitud no son promesas vacías, sino hechos que transforman la vida cotidiana. Las familias podrán reunirse, los niños aprenderán de la experiencia de sus abuelos, y la sociedad entera avanzará con un sentido renovado de propósito y unidad. Este es el umbral de un cambio decisivo. La sociedad africana debe elegir entre perpetuar la tragedia de la indiferencia o abrir una era de dignidad y justicia social para millones de familias. Si respondemos ahora, el destino de los mayores y de las futuras generaciones podrá cambiar para siempre. La historia muestra que los países que invierten en sus mayores logran sociedades más cuestionadas y prósperas. En Suecia, por ejemplo, el sistema de bienestar social para los ancianos es uno de los pilares de su estabilidad y desarrollo. ¿Qué implicaciones traerá este giro? ¿Cómo alterará la estructura social de África y su diáspora? La magnitud de este programa apenas comienza a percibirse. Pronto, voces de esperanza y escepticismo se cruzarán en todo el continente y más allá. Habrá quienes celebren el avance y quienes duden de su viabilidad. Pero la experiencia de otros continentes demuestra que, con voluntad política y participación ciudadana, los derechos sociales pueden convertirse en realidad. Respetar y proteger a los ancianos no es solo cuestión de justicia, es la clave para el renacimiento de África entera.
Cuando honramos a nuestros mayores, tejemos un círculo virtuoso que puede transformar la identidad de un pueblo. Los ancianos, al recibir el cuidado y el reconocimiento que merecen, refuerzan la autoestima colectiva y siembran orgullo en cada generación. Ese orgullo familiar es el cimiento sobre el que se levanta una sociedad fuerte y resiliente. Para las nuevas generaciones, el esfuerzo y la resiliencia de los mayores dejan de ser una advertencia de sufrimiento y se convierten en ejemplo vivo. El sacrificio ya no es solo un peso, es una ruta posible hacia la dignidad y respeto. Niños y jóvenes ven que el trabajo y la entrega de sus abuelos pueden ser celebrados y recompensados, y eso enciende sueños de superación y esperanza. Pensemos en el ejemplo de las familias chinas, donde el respeto por los mayores es un valor central y ha permitido mantener la cohesión familiar durante siglos, incluso en tiempos de crisis. Invertir en los ancianos nunca es un gasto. Es una semilla que germina en cohesión social, prosperidad y esperanza compartida entre edades. Cuando una comunidad protege a quienes la construyeron, el lazo entre pasado, presente y futuro se fortalece. La prosperidad crece cuando nadie queda atrás, y la esperanza se convierte en el bien común más valioso. En Canadá, la política de integración de los ancianos inmigrantes ha permitido que comunidades enteras mantengan sus tradiciones y valores, enriqueciendo el tejido social del país. Aquí, tanto la comunidad local como la diáspora tienen un papel esencial. No importa en qué parte del mundo vivas, puedes ayudar a transformar esta promesa en realidad y tienes el derecho de exigirlo. Solo la unión de voluntades dentro y fuera de África asegurará que ningún anciano quede olvidado. Organizaciones comunitarias, asociaciones de migrantes y plataformas digitales pueden servir de puente entre generaciones y continentes, canalizando recursos y apoyo donde más se necesita. Ignorar esta oportunidad sería traicionar el sacrificio silencioso de generaciones y renunciar a construir un mañana más justo. No hablamos solo de beneficios materiales. Está en juego la dignidad de una historia completa, el legado que recibirán nuestros hijos y nietos. Si permitimos que el sacrificio de nuestros mayores se pierda en el olvido, corremos el riesgo de perder también nuestra identidad colectiva y nuestra capacidad de soñar con un futuro mejor. La pregunta es simple y urgente. ¿Estás listo para honrar ese legado y exigir que la promesa se convierta en acción? Honrar a los ancianos es solo el primer paso. Ahora debemos preguntarnos cómo convertir esta convicción en acciones concretas que transformen realidades. El desafío es grande, pero la historia está llena de ejemplos de pueblos que, enfrentando la adversidad, supieron responder con coraje y creatividad. La dignidad de nuestros ancianos africanos define lo que somos hoy y dibuja el destino que heredarán quienes vienen detrás. El futuro llama con urgencia. Ya no basta con palabras. Es hora de convertir la gratitud en acciones y el respeto en justicia verdadera. Honrar a nuestras madres y padres significa asegurarles bienestar, protección y reconocimiento duradero. Si caemos en la comodidad de los discursos vacíos, el sacrificio de generaciones enteras puede desvanecerse en el silencio. Pero si actuamos unidos, África puede dar un paso decisivo hacia la justicia y la prosperidad para todos. La responsabilidad de escribir esa nueva historia recae en cada uno de nosotros. Es hora de organizarnos, de exigir a nuestros gobiernos que implementen leyes favorables para los ancianos, de crear fondos solidarios y redes de apoyo que lleguen hasta el último rincón del continente y la diáspora. A quienes se encuentran aquí y a quienes viven lejos de su tierra les decimos, su lucha y su esperanza no serán ignoradas. Debemos construir juntos una África donde los ancianos, sin importar su lugar de residencia, reciban cuidado, respeto y seguridad como derechos inalienables, nunca como limosna. Esto significa crear centros comunitarios donde los mayores puedan reunirse, recibir atención médica y compartir su sabiduría con las nuevas generaciones. Significa también promover leyes que reconozcan sus derechos y garanticen su bienestar en todos los países donde residen africanos. Por ello, les convoco a mantener viva la promesa. Participen, observen, exijan que toda promesa hacia nuestros ancianos se cumpla sin excusas. Que nadie quede al margen, ni en África ni en la diáspora. Que la solidaridad nos impulse a un futuro en el que cada vida tenga valor y protección. Busquemos inspiración en historias como la de Nelson Mandela,
quien nunca olvidó el valor de los mayores en la lucha por la libertad y la justicia. El respeto y la protección de nuestros mayores no solo son una deuda moral, sino el pilar sobre el que florecen nuestros sueños colectivos. Ellos encarnan la memoria viva de lo que hemos superado y la promesa de lo que aún podemos conquistar. Si permitimos que su dignidad se pierda, todos quedamos marcados por esa pérdida. Por eso, cada comunidad, cada familia, cada individuo debe comprometerse a mantener viva la llama del respeto y la gratitud. Ustedes, hijos, nietos, líderes, ciudadanos, tienen en sus manos el poder para asegurar que la historia de nuestros mayores se celebre con hechos y no solo con palabras. No permitamos que el ciclo del olvido se repita. Respondamos juntos y abramos, de una vez por todas, la puerta hacia la justicia que ellos merecen, porque cuidar, honrar y proteger a nuestros mayores es la única garantía de que África avance con raíces fuertes y esperanza segura.